La princesa Mira se encontraba en el alto balcón del Palacio Zoran. Desde allí, podía ver el cielo infinito, lleno de estrellas, y el tenue resplandor de mundos distantes. Los jardines del palacio se extendían bajo ella, llenos de altos árboles de cristal y flores que brillaban suavemente bajo las lunas gemelas. Los sirvientes caminaban silenciosamente por los senderos, pero Mira apenas los notaba. Su mente estaba en otra parte, pensando en las historias que había escuchado. La guerra entre su pueblo y los humanos había terminado hacía poco. Durante años, ambos bandos habían luchado en planetas, lunas y estaciones espaciales. Naves habían ardido, soldados habían caído y ambos imperios habían sufrido. Muchos pensaron que la guerra nunca terminaría. Sin embargo, de alguna manera, un solo soldado humano la puso fin. Nadie podría olvidar los informes. El soldado humano había hecho lo que flotas enteras no pudieron. Había puesto fin a la guerra. Mira sintió que la curiosidad era más fuerte que el deber. ¿Quién era este humano? ¿Qué clase de fuerza o mente podría tener una persona para traer dos grandes poderes a la mesa de la paz? En la corte de Zoran, algunos susurraban su nombre con ira, otros con respeto. Algunos lo llamaban peligroso, otros un héroe. Mira solo sabía que quería comprenderlo. Apoyó las manos contra la fría barandilla de piedra y miró las lunas. De niña, amaba el cielo. Sus tutores solían regañarla por pasar tanto tiempo soñando despierta. Le decían que una princesa debe pensar en política, leyes y diplomacia. Sin embargo, Mira siempre se había preguntado por la gente, por las pequeñas historias que se ocultaban en los grandes acontecimientos. Le importaba menos la cantidad de barcos y más los individuos que los dirigían. Un sonido llegó a sus espaldas. Su consejero, el anciano Ren, salió al balcón. Hizo una ligera reverencia, con su larga túnica ondeando tras él. Su rostro estaba surcado por la edad, y su voz era tranquila pero firme. «Princesa», dijo Ren, «el consejo vuelve a hablar del soldado humano. Su llegada podría ser pronto. El imperio ha acordado una reunión. Estarás presente para representar a nuestro pueblo». Mira se giró hacia él con los ojos abiertos. «Así que es cierto. Él viene aquí». Ren asintió. «Sí. Los humanos insisten en que asista como símbolo de su sacrificio y fuerza. A muchos de nuestros señores no les gusta esto, pero el emperador ha accedido. Será peligroso, pues hay quienes no desean que la paz perdure». El corazón de Mira se aceleró. La idea de encontrarse con el soldado despertó algo que no podía identificar. No era miedo, aunque una parte de ella estaba nerviosa. No era ira, aunque sabía que su pueblo había perdido mucho a manos de los de su especie. Era algo más, algo parecido al reconocimiento, como si una vocecita en su interior le susurrara que la historia de este soldado ya estaba ligada a la suya. Regresó lentamente a su habitación. Las paredes estaban pintadas con escenas de antiguos gobernantes Zoran, cada uno sosteniendo un bastón de poder. Parecían severos y distantes, como estatuas de piedra. Mira se preguntaba a menudo si algún día la recordarían de la misma manera, fría, intocable y apartada de la vida real de la gente. No quería eso. Quería ser más. Sentada junto a su ventana, pensó en los años de guerra. Recordó estar en el salón del palacio cuando les llegaron noticias de las victorias humanas. Recordó la ira de su padre y la preocupación de su madre. Recordó el miedo a lo que los humanos podrían hacer si llegaban a su mundo natal. Sin embargo, ahora los mismos humanos a los que temían habían traído la paz. Un soldado había sido el punto de inflexión. ¿Qué clase de hombre era? ¿Luchó solo por su pueblo? ¿O también pensó en el enemigo de su pueblo al tomar su decisión? Los informes decían que destruyó un arma que podría haber aniquilado mundos enteros, incluido el suyo. Solo eso hizo que Mira se detuviera. Pocos líderes, incluso entre los Zoran, lo arriesgarían todo por la paz. Las luces del jardín parpadearon y el sonido de las criaturas nocturnas llenó el aire.
Mira cerró los ojos y dejó que los sonidos la calmaran. Pronto, estaría en la misma sala que este soldado humano. Pronto lo vería con sus propios ojos. La idea la recorrió con un escalofrío de anticipación. Quizás, pensó, esta reunión no sería solo de política. Quizás sería el comienzo de algo más grande, algo que ninguno de los dos imperios esperaba. Mira abrió los ojos y volvió a mirar las estrellas. Se extendían eternamente, llenas de innumerables misterios. Sin embargo, en ese momento, el mayor misterio de todos no estaba en la galaxia más lejana, sino que se acercaba a su mundo. El soldado humano que puso fin a la guerra era más que un nombre en un informe. Era real, y pronto sabría quién era realmente. Con ese pensamiento, la princesa de las estrellas se puso de pie. Su corazón estaba puesto en el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino quizás el futuro de ambos pueblos. Daniel caminó por los tranquilos campos de Ardan, una colonia humana lejos de los mundos centrales. La tierra estaba tranquila, con la hierba verde meciéndose suavemente con el viento de la tarde. Los agricultores trabajaban a lo lejos reparando máquinas y cuidando los cultivos. Los niños corrían entre las casas, su cele. Una risa que se extendía por el aire. Para cualquiera que mirara, la colonia era pacífica. Sin embargo, Daniel no había sentido paz en su interior durante mucho tiempo. Él era el soldado que había puesto fin a la guerra. Así lo llamaban todos. Los humanos contaban historias de cómo se enfrentó a adversidades imposibles y destruyó el arma que amenazaba a ambos bandos. Se escribieron canciones, se elogió su nombre y se colocó su rostro en estandartes. La gente acudía a agradecerle, a llamarlo héroe. Pero Daniel no se sentía como tal. La verdad pesaba más que las historias. Había librado duras batallas. Había perdido amigos y había visto cosas que nadie debería ver jamás. Cuando terminó la guerra, no quería fama ni gloria. Quería silencio. Por eso regresó a Ardan. Allí, lejos del ruido de las grandes ciudades, podía intentar vivir como un hombre común. Trabajaba con sus manos, ayudaba a reparar herramientas agrícolas y era reservado. Aún así, los recuerdos lo perseguían. Por la noche soñaba con fuego en el cielo, con naves que se desmoronaban, con voces que gritaban y luego se desvanecían. Sin embargo, a veces, mezclada con esos oscuros recuerdos, regresaba otra imagen. La imagen de un amigo. Vio a una niña de ojos plateados que le sonreía de niño. Recordó haber jugado con ella en un jardín, riendo, corriendo, haciendo promesas. Pero al despertar, el recuerdo se desvaneció como el humo. Se dijo a sí mismo que solo era un sueño. Un truco de la mente. No sabía por qué el recuerdo volvía una y otra vez. Una noche, mientras estaba sentado frente a su pequeña casa, llegó un oficial de la capital. El hombre vestía un uniforme limpio y se comportaba con férrea disciplina. Daniel ya estaba de pie, adivinando el motivo de la visita. Daniel, dijo el oficial, saludando con respeto. El consejo solicita tu presencia en una gran reunión. La guerra puede haber terminado, pero la paz debe ser protegida. Asistirán líderes tanto de nuestro pueblo como de los Oran. Se te pide que te unas como símbolo de la humanidad. Daniel frunció el ceño. No soy un símbolo. Hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. El oficial negó con la cabeza. Eres más que eso. Lo quieras o no, la gente te ve como quien puso fin a la guerra. Tu presencia importará. Los Oran enviarán a su princesa. Será un momento histórico. Daniel miró hacia el horizonte. No quería estar frente a líderes, escuchar discursos, ser tratado como un personaje más de una historia. Sin embargo, en el fondo, algo se agitó al oír la palabra princesa. No podía explicarlo, pero le recordó el extraño sueño de la niña plateada de su infancia. Se frotó la frente e intentó apartar el pensamiento. Muy bien, dijo Daniel al fin. Si ayuda a mantener la paz, me iré. El oficial asintió y le entregó un documento sellado.
Te vas mañana. Luego volvió a saludar y se marchó. Esa noche, Daniel permaneció sentado en silencio. Las estrellas parecían infinitas, pero no podía escapar de la sensación de que algo lo esperaba ahí fuera. Recordó una vez más a la niña que había conocido hacía tanto tiempo. Su voz, su risa y la promesa que se hicieron de ser siempre amigos. Era extraño porque nunca recordaba su nombre. Solo sus ojos permanecían nítidos en su mente. A la mañana siguiente, Daniel abordó una nave de transporte. Al despegar de la colonia, miró los campos por última vez. Se preguntó si volvería o si el viaje que le esperaba lo cambiaría para siempre. Días después, la nave llegó al mundo de la reunión, un planeta neutral elegido para la reunión. Desde la ventana, Daniel vio enormes torres brillando bajo el sol y naves de muchas especies atracadas en los puertos. Los guardias marchaban en formación, manteniendo el orden. El aire estaba cargado de tensión. Aunque la guerra había terminado, la confianza seguía siendo frágil. Daniel fue guiado a una sala preparada para el evento. No vestía ningún uniforme ostentoso, solo un traje sencillo. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos, otros humanos lo saludaron y ojos alienígenas lo siguieron. Los susurros se extendieron rápidamente. Ese es él. Ese es el soldado que puso fin a la guerra. Mantuvo la cabeza gacha, incómodo con la atención. Para él, no era la victoria lo que importaba, sino las vidas salvadas al destruir el arma. Pronto estaría en el mismo salón que la princesa del Imperio Zoran. Daniel no sabía qué esperar. ¿Lo vería como un enemigo o lo miraría con respeto? Y aún así, en el fondo, esa extraña sensación persistía. La chica de ojos plateados de sus sueños se sentía más cerca ahora, casi como si lo estuviera esperando. El gran salón de la reunión de la Alianza se llenó de voces, pasos y el peso de la historia. Banderas de ambos imperios colgaban de los altos muros, sus colores brillantes contra la piedra pulida. Guardias de pie a ambos lados, observando atentamente a los líderes y delegados que entraban uno tras otro. El ambiente era cauteloso, como si cada palabra y cada movimiento pudieran decidir el futuro de la paz. Daniel entró lentamente en la sala. Vestía un traje sencillo, no el uniforme condecorado que le ofrecieron. No quería medallas ni símbolos. Sin embargo, su sola presencia, una nueva atención. La multitud se giró para observarlo, y los susurros se alzaron. Algunos inclinaron la cabeza en señal de respeto. Otros entrecerraron los ojos, inseguros de si debían confiar en el hombre que había puesto fin a una guerra con un solo acto. Daniel mantuvo la mirada al frente. No le importaban sus opiniones. Estaba allí solo porque la paz era frágil y su presencia podía ayudar a protegerla. Al fondo del salón, la princesa Mira entró con sus consejeros. Vestía túnicas plateadas y blancas que reflejaban la luz, y una fina corona descansaba suavemente sobre su oscuro cabello. En cuanto entró, la sala quedó en silencio. La princesa del Imperio Zoran se comportaba con gracia, pero su mirada era penetrante, estudiando a todos a su alrededor. Su gente la seguía de cerca, asegurándose de que ningún daño pudiera alcanzarla. Daniel sintió una opresión en el pecho al encontrarse con los ojos de ella por primera vez. Por un instante, el salón, los guardias, los líderes, todo se desvaneció. No vio a la princesa de un imperio rival, sino los mismos ojos plateados de sus sueños. Los mismos ojos que lo habían observado con bondad cuando era niño. Mira también se quedó paralizada. Había esperado un soldado de mirada dura, un hombre moldeado solo por la guerra. En cambio, vio a alguien dolorosamente familiar. Los recuerdos de su infancia en los jardines del palacio la inundaron, cuando se escabulló de sus tutores para jugar con el hijo de visitantes humanos. Reían juntos bajo los altos árboles de cristal. Prometieron ser amigos para siempre, incluso cuando el deber los separara. Pensó que esos días estaban perdidos para siempre. Sin embargo, ahora, ante ella,
estaba el niño que se había convertido en el soldado que puso fin a la guerra. Sus consejeros y guardias continuaron con formalidad, pero ni Mira ni Daniel se enteraron. El aire entre ellos se llenó de reconocimiento y palabras no dichas. Después de la ceremonia, cuando se pronunciaron los discursos y se firmaron los acuerdos, Mira tomó una decisión. Se acercó a Daniel en un pasillo tranquilo, lejos del salón principal. Sus guardias la siguieron, pero se mantuvieron a distancia cuando ella levantó la mano, indicándoles que se quedaran. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Mira en voz baja. Su voz transmitía esperanza y miedo a la vez. Daniel la miró un buen rato. Soñé contigo, admitió. Pero pensé que solo era mi mente creando recuerdos que nunca existieron. Los labios de Mira se curvaron en una leve sonrisa. No fue un sueño. Estuviste aquí hace mucho tiempo, antes de que la guerra se volviera tan oscura. Eras una niña entonces, y yo también. Nos permitieron conocernos cuando tu padre trabajaba con nuestros estudiantes. Fuiste la única que me trató no como una princesa, sino como una amiga. El corazón de Daniel latía con fuerza. Los recuerdos volvieron con más claridad ahora. La risa, los juegos, las promesas. Recordó haberle dado una pequeña talla de madera de un pájaro que había hecho, diciéndole que era un símbolo de libertad. Recordó que ella le había dado una flor de cristal a cambio, diciéndole que nunca se marchitaría. Tú eres la princesa, dijo en voz baja, como si intentara creérselo él mismo. Y tú, respondió Mira, eres el niño que ahora se ha convertido en el soldado del que todos hablan. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos. Pero no era el silencio de desconocidos. Era el silencio de dos personas que habían compartido algo profundo y ahora lo redescubrían. Daniel bajó la mirada. La guerra lo cambió todo. Nunca pensé que volvería a verte. Y sin embargo, nosotros. Estás aquí, dijo Mira con firmeza. Sus ojos reflejaban determinación. La guerra ha terminado, pero persiste la desconfianza. Quizás nuestro encuentro no sea casualidad. Quizás sirva para demostrar que la paz es posible, no solo entre gobiernos, sino entre personas. Sus palabras impactaron a Daniel. Nunca le habían importado los símbolos ni los títulos. Pero Mira tenía razón. Su vínculo del pasado podría ser más que un recuerdo. Podría convertirse en un puente entre dos mundos. Caminaron juntos por el pasillo, hablando en voz baja. Mira le habló del peso de su papel, de cómo debía ser fuerte por su pueblo, incluso cuando dudaba de sí misma. Daniel le contó la misión que puso fin a la guerra, el miedo y la decisión que había tomado. Ninguno juzgó al otro. Se escucharon. Al llegar al balcón con vistas a la ciudad, los dos permanecieron uno al lado del otro. Bajo ellos, las luces de las naves humanas y soranas brillaban juntas en los puertos. ¿Todavía crees en las promesas hechas de niños?, preguntó Mira de repente. Daniel se giró hacia ella. Creo en lo que teníamos. Y si estás dispuesta, cumpliré esa promesa. Mira sonrió suavemente. Entonces quizás el futuro no sea tan incierto. En ese momento ya no eran solo una princesa y un soldado. Eran dos amigos que se habían reencontrado en medio de la historia. Y en el fondo, ambos sabían que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Los jardines del Palacio del Mundo Neutral estaban tranquilos esa noche. Altas lámparas brillaban suavemente a lo largo de los senderos y el sonido del agua fluía de las fuentes. Después del largo día de discursos formales y tensas discusiones, Mira le pidió a Daniel que se reuniera con ella allí, lejos de los pasillos abarrotados. Él aceptó, aunque, incierto. Habían pasado muchos años desde la última vez que le había hablado como amigo, pero algo en su interior le decía que este encuentro era importante. Mira esperaba cerca de la fuente. Sus ojos plateados reflejaban la luz de la luna. Cuando Daniel llegó, lo miró, no como un soldado, sino como el chico que una vez conoció. Durante un largo instante,
Simplemente se quedaron uno frente al otro, sin hablar, ambos atrapados en el peso de los recuerdos. Finalmente, Mira rompió el silencio. Recuerdo cuando tallaste un pajarito en madera. Dijiste que era libre de volar a donde quisiera. ¿Aún recuerdas ese día? Daniel se quedó sin aliento. El recuerdo volvió con más claridad que nunca. Recordaba estar sentado bajo los árboles de cristal del jardín de su palacio, dando forma a la madera con su pequeño cuchillo. Le había dado el pájaro con una sonrisa tímida, sin darse cuenta de lo importante que llegaría a ser. Sí, dijo Daniel lentamente. Pensé que lo habrías olvidado. Nunca lo olvido, respondió Mira con dulzura. Lo mantuve oculto todos estos años, incluso cuando la guerra convirtió esos recuerdos en peligrosos. Era la prueba de que la amistad entre nosotros era real, incluso cuando a nuestros pueblos se les decía que se odiaran. Daniel bajó la mirada hacia sus manos. Intenté apartarlo. Cuando empezó la guerra, me dije que solo era un sueño. Era más fácil así. Pero cuando te vi hoy, supe que era verdad. Mira se acercó. Éramos niños, pero incluso entonces, comprendíamos algo que nuestros mayores no. Sabíamos que la amistad podía existir entre mundos diferentes. Quizás por eso el destino nos volvió a unir ahora, cuando la paz es tan frágil. Daniel estudió su rostro. Se había convertido en una líder, fuerte y firme, pero aún podía ver a la niña que una vez corrió por los jardines riendo. Solía creer que las promesas hechas en la infancia eran débiles, dijo. Pero aquí de pie, me doy cuenta de que pueden ser más fuertes que cualquier tratado. Mira sonrió suavemente. Entonces recordemos la promesa que hicimos de ser siempre amigos, pase lo que pase. Si nos aferramos a eso, quizás otros vean que la paz es posible. El sonido de pasos los interrumpió. El anciano Ren, consejero de Mira, apareció al borde del jardín. Su expresión era severa al mirar a Daniel. Princesa, el consejo se inquieta. No aprueban esta reunión. Mira levantó la barbilla. Puede que el consejo lo desapruebe, pero no me esconderé de lo que es correcto. Daniel no es solo un soldado. Es mi amigo. Si no podemos permanecer unidos, ¿cómo podrá nuestra gente confiar alguna vez entre sí? La mirada de Ren se suavizó, aunque su tono permaneció formal. Solo les advierto que sean cautelosos. Muchos todavía lo ven como el enemigo. Luego hizo una reverencia y se retiró, dejándolos solos de nuevo. Daniel exhaló lentamente. Tiene razón. Algunos de los tuyos me odian por lo que hice. Algunos de los míos te odian por la misma razón. Incluso ser vistos juntos podría causar problemas. Entonces, afrontemos esos problemas. Dijo Mira con firmeza. Si vale la pena tener paz, debe construirse sobre la verdad. Y la verdad es que una vez fuimos amigos y podemos volver a serlo. Empezaron a caminar lentamente por el sendero del jardín. Mientras hablaban, los muros entre el pasado y el presente se derrumbaron. Recordaron los juegos que jugaban, los secretos que compartían y el día en que se vieron obligados a separarse. Mira recordó cómo los guardias se llevaron a Daniel cuando la tensión entre los imperios aumentó. Daniel recordó la tristeza en sus ojos mientras lo llevaban de vuelta a la estación humana. Pensé que no te volvería a ver, admitió Mira en voz baja. Y, sin embargo, incluso durante los días más oscuros de la guerra, creí que ese niño aún vivía dentro del soldado que luchó contra nosotros. La voz de Daniel era baja pero firme. Luché porque tenía que hacerlo. Pero cuando destruí esa arma, pensé no solo en mi pueblo, sino también en el tuyo. No quería que más niños crecieran conociendo solo la guerra. Quizás seguía cumpliendo nuestra promesa sin darme cuenta. Se detuvieron cerca de un árbol alto cuyas hojas brillaban como el cristal a la luz de la luna. Mira apoyó la mano en el tronco. Que este árbol sea nuestro testigo. Ya no somos niños, pero el vínculo que teníamos no se ha perdido. Juntos, podemos mostrar a los demás que el pasado no tiene por qué regir el futuro. Daniel la miró y sintió una esperanza que no había sentido en años.
No la frágil esperanza de soldados que esperan órdenes, sino la profunda esperanza de dos personas que creían que el cambio era posible. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban con fuerza. En ese jardín, dos vidas, una vez destrozadas por la guerra, se unieron de nuevo por el recuerdo y la promesa. Ni Mira ni Daniel sabían qué pruebas les aguardarían después, pero ambos comprendían que su vínculo era más fuerte que el miedo. Los recuerdos olvidados ya no estaban olvidados. Estaban vivos, guiándolos hacia un futuro que ninguno esperaba. El mundo de la Alianza parecía tranquilo en la superficie. Las calles estaban llenas de comerciantes, funcionarios y viajeros de ambos imperios. Naves de humanos y Zoran descansaban juntas en los grandes puertos. Banderas de paz ondeaban desde altas torres. Sin embargo, bajo la calma, la tensión persistía como una tormenta oculta. No todos estaban listos para aceptar esta nueva. Dicen que aplastaste nuestra arma y nos obligaste a la paz. Pero he oído rumores de que la verdad es diferente. Dime, Daniel, ¿cómo ganaste realmente? Daniel bajó la mirada. Llevaba la verdad en su interior, oculta a los discursos y las historias públicas. No le importaba ser elogiado, pero tampoco quería que la verdad se olvidara. Lentamente, comenzó a hablar. El arma que construyó tu imperio no solo era peligrosa para nosotros, dijo Daniel. Era peligrosa para todos. Un solo error, y habría destruido no solo los mundos humanos, sino también los mundos Zoran. Cuando me enteré, supe que tenía que actuar. No por órdenes, sino porque no podía permitir que se perdieran tantas vidas. Miro escuchó en silencio, sin apartar la mirada de él. Conduje a un pequeño grupo al corazón de la estación donde se guardaba el arma. Daniel continuó, la mayor parte de mi equipo no sobrevivió. Para cuando llegué al núcleo, las alarmas sonaban y los guardias llenaban los pasillos. Tenía una opción, sobrecargar la energía y destruir el arma por completo. Significaba arriesgar mi propia vida. Pensé que no volvería. Hizo una pausa, con la voz cargada de recuerdos. Cuando llegó la explosión, debería haberme matado. Pero de alguna manera sobreviví. El arma había desaparecido, y ambos bandos sabían que la guerra no podía continuar. Lo llamaban victoria. Pero para mí, era simplemente supervivencia, comprada con las vidas de amigos que me apoyaron. Mira sintió una opresión en el pecho al oír sus palabras. El consejo nunca había hablado de su sacrificio de esa manera. Para ellos, la historia era simple. Un soldado humano destruyó su arma más poderosa. Pero la verdad era mucho mayor. Él también los había salvado. Sin su decisión, colonias Zoran enteras se habrían perdido. Te arriesgaste no solo por tu gente, dijo Mira en voz baja. También te arriesgaste por la mía. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Daniel negó con la cabeza. Solo hice lo que creía correcto. La guerra ya nos estaba separando. No podía permitir que algo peor terminara. Por un instante, ninguno habló. El sonido de los archivos brillantes llenó el silencio, un suave zumbido como estrellas lejanas. Entonces Mira se acercó. Daniel, debes compartir la verdad con los demás. Si mi gente escucha esto, si entienden que no actuaste por odio, sino por valentía, puede que cambien sus corazones. La mirada de Daniel era firme. A algunos no les importará. Algunos seguirán llamándome enemigo. Quizás, admitió Mira. Pero hay muchos que necesitan creer que la paz es posible. Necesitan pruebas. Y tú eres la prueba. Tu historia es más grande que cualquier arma. Es la historia de un hombre que eligió la vida sobre la destrucción. Daniel estudió su expresión. Hablaba con tanta fuerza, pero él podía ver el peso que cargaba. Su rol de princesa la ataba al deber, pero su corazón anhelaba la verdad. Tienes más fe en mí que yo mismo, dijo Daniel. Porque recuerdo quién eres, respondió Mira con firmeza. No solo el soldado, sino el chico que una vez me regaló un pájaro de madera. Incluso entonces,
creías en la libertad. Esa creencia nunca te ha abandonado. Daniel sintió una calidez en el pecho, algo que casi había olvidado. Se dio cuenta de que Mira tenía razón. El acto que puso fin a la guerra no había surgido de una estrategia ni de órdenes. Había surgido del mismo espíritu que lo impulsó a tallar un pájaro para un amigo hacía mucho tiempo. La creencia de que la vida merecía ser libre. Al salir de la cámara de los registros, Mira se volvió hacia él una vez más. Algún día, contarás esta historia ante nuestros dos pueblos. Y cuando ese día llegue, estaré a tu lado. Daniel asintió lentamente. Por primera vez desde que terminó la guerra, sintió una sensación de paz interior. No el silencio que había buscado en colonias lejanas, sino una paz verdadera nacida de la honestidad y la conexión. La verdad había salido a la luz, compartida entre ellos. Y era una verdad lo suficientemente fuerte como para guiarlos a través de las pruebas que aún les aguardaban. Los días posteriores al ataque y la verdad de la victoria de Daniel, que se extendió por todo el mundo de la Alianza, estuvieron llenos de cambios. Las historias comenzaron a circular de una sala a otra, de las bocas de los guardias a los oídos de los traidores, y de los ciudadanos comunes a los propios líderes. La historia ya no trataba sobre un soldado humano que destruyó un arma. Se trataba de un hombre que lo había arriesgado todo, no solo por su propia gente, sino también por los Zoran. Al principio, algunos se negaron a creerlo. Dijeron que era un truco, una historia construida para ganar corazones. Sin embargo, cuando la princesa Mira se presentó ante su consejo y declaró que era cierta, la incredulidad comenzó a ablandarse. No hablaba como una gobernante que protegía su orgullo, sino como alguien que había visto con sus propios ojos lo que Daniel había hecho y lo que aún representaba. Sus palabras tenían peso, y poco a poco la duda se convirtió en un respeto silencioso. Para Daniel, la vida no se volvió más fácil. No le gustaba ser el centro de atención. No quería trono, ni poder, ni discursos interminables. Sin embargo, ahora comprendía que su papel era más importante que él mismo. Si su presencia podía ayudar a mantener la paz, entonces no podía alejarse. Una noche, Mira y Daniel estaban juntos en el balcón de la alta torre que dominaba la ciudad. Naves de ambos imperios surcaban el cielo, sus luces cruzándose como ríos de estrellas. El aire estaba lleno de calma, pero también de la sensación de que la historia se estaba escribiendo. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido?, preguntó Mira en voz baja. La gente empieza a vernos no como enemigos, sino como aliados. Nos ven juntos, y creen que la paz podría ser posible después de todo. Daniel se apoyó en la barandilla, observando las naves. Nunca pensé que formaría parte de algo así. Solo quería proteger vidas. Pero si esto es lo que se deriva, entonces quizás valió la pena. Mira se giró para mirarlo, con sus ojos plateados firmes. Valió la pena. Tu decisión cambió no solo el curso de la guerra, sino también el futuro de dos civilizaciones. Nos diste la oportunidad de construir algo nuevo. Daniel guardó silencio un momento antes de hablar. No podría haberlo hecho solo. Incluso ahora, no podría llevar esta carga sin ti. Me recuerdas lo que importa y me das fuerza para resistir cuando preferiría desaparecer. Los labios de Mira se curvaron en una pequeña sonrisa. Y me recuerdas que el liderazgo no se trata solo de coronas y consejos. Se trata de personas, de los lazos que nos unen. Nuestra amistad es prueba de ello. Quizás ahora sea más que amistad. Sus palabras flotaron en el aire, suaves pero llenas de significado. Daniel la miró y, por primera vez desde la guerra, se permitió sentir esperanza, no solo por el mundo, sino por su propio corazón. Al día siguiente, el gran salón volvió a llenarse. Los líderes de ambos imperios se reunieron para firmar el tratado final. Los guardias vigilaban, los estandartes ondeaban en alto y el sonido de los tambores resonaba por la cámara. Pero esta vez había menos miedo y más expectación. Mira avanzó primero, con pasos gráciles y firmes.
Daniel la siguió, no uniformado, sino como él mismo, un hombre elegido no por su rango, sino por su valentía. Juntos se detuvieron ante las mesas del consejo. Mira puso su mano sobre el cristal del tratado y Daniel puso la suya junto a la de ella. La sala quedó en silencio. Mira dijo claramente que su voz, que se extendía por la cámara, no era solo obra de gobernantes. Esta paz fue posible gracias a quienes creían en algo más grande que el odio. Fue posible gracias a un ser humano que lo arriesgó todo por todos nosotros. Y es posible ahora porque nos mantenemos unidos, no como enemigos, sino como aliados. Daniel no pronunció largos discursos. Simplemente dijo, que esta paz dure más que la guerra. El cristal brilló, sellando el tratado con las marcas de ambos. Los aplausos se elevaron, primero vacilantes, luego más fuertes, hasta que la sala resonó con voces unidas. Por primera vez en años, la esperanza llenó el aire sin miedo. Al terminar la ceremonia, Mira y Daniel caminaron juntos por la sala. Los delegados hicieron una reverencia, los guardias saludaron, e incluso aquellos que dudaban de ellos no pudieron ignorar la escena. Una princesa y un soldado, una vez niños en un jardín, ahora se erguían como símbolos de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, Mira y Daniel volvieron a hablar en privado. Recordaron su promesa de infancia, el pájaro de madera y la flor de cristal, y los años de silencio entre ambos. Esos recuerdos ya no se sentían perdidos. Los habían traído consigo a este momento, y ahora esos recuerdos los guiarían hacia adelante. La galaxia aún albergaba peligros. No todos los corazones cambiarían de la noche a la mañana. Pero juntos, Mira y Daniel sabían que podían afrontar lo que viniera. Su vínculo era más que casualidad, más que recuerdo. Era la prueba viviente de que los humanos podían alzarse no solo como luchadores, sino como constructores de paz. Y así, bajo el cielo infinito, comenzó un nuevo futuro.